Bien, a continuación, siguiendo con la duración del debate anunciada, tiene la palabra el presidente de la Xunta de Galicia, señor Rueda, don Alfonso Rueda. Muchas gracias, señora presidenta. Miembros de la mesa de esta comisión, senadores, senadoras, compañeros, presidentes y presidentas de las comunidades autónomas que hoy están aquí representadas, señoras y señores. Voy a hacer una intervención muy práctica. No vengo aquí a impedir nada. No vengo a hablar en nombre de nadie más que de los gallegos y de las gallegas a los que tengo que representar. Por lo tanto, quiero decir que es un honor poder participar en representación de Galicia en esta comisión de las comunidades autónomas, en convocatorias como estas, donde todos podemos hablar y donde todos deberíamos escuchar lo que todos tenemos que decir, lo que ayuda a que se visualice mejor ese principio que está en la Constitución, que al final entiendo que es el límite para todos nosotros, que debería ser lo que consagra el Senado como Cámara de Representación Territorial, donde se debe hablar, por lo tanto, y en muchas ocasiones esa línea que divide la política nacional autonómica y que parece infranqueable y hace que se perciba como dos esferas distintas, diferentes, con distintos ritmos, que sigan sobre ejes también diferentes. Eso se puede superar hablando y dialogando y, por lo tanto, confío en que hoy seamos capaces de hacerlo y que nos demos cuenta de que la política nacional debe impregnar los intereses de la política autonómica y también que las comunidades autónomas no debemos perder de vista que formamos parte esencial, principal, diría yo, de la estructura del Estado. No somos una especie de lobbies territoriales ni tampoco simples administradores de servicios públicos, aunque sean los servicios públicos más importantes, los que más afectan a la gente, los que gestionamos las comunidades autónomas. El papel que tenemos va mucho más allá, el que nos dio la Constitución, el de intentar ser capaces de formular desde nuestros territorios y con sensibilidades muy distintas. Todos nuestros territorios tenemos sensibilidades muy diferentes. La habilidad y la obligación de un político es ser capaz de aunarlos, ser capaces de hacer que el país avance entre todos. Desde las autonomías, por lo tanto, se puede y se debe hacer política nacional. Y yo vengo a hacerla aquí. El Gobierno de España lo tiene sobre la mesa para cuando decida utilizarlos y cuando acabe de este periodo eterno de funciones, sobre propuestas bien vertebradas sobre asuntos estratégicos de nuestro país que están redactadas entre todas las comunidades autónomas con diferentes signos de ideología. Cuando somos capaces de hablar y cuando pensamos que lo nuestro es importante, pero que lo de los demás también, y por lo tanto todo debería plantearse conjuntamente y no llegar a plantear solo lo de una comunidad autónoma, dejarlo aquí y pensar que los demás solamente podemos escuchar y no tenemos derecho a ser escuchados. Una auténtica agenda de Estado diseñada desde la proximidad supone conocer e intentar resolver cada día problemas de los ciudadanos. Y lo primero, esa agenda que fuimos capaces de hacer entre muchas comunidades nos dice que España no se puede permitir dar pasos atrás en la defensa de la convivencia entre todos. No podemos caer como país en el error de desaprender lo que ya habíamos aprendido y de tropezar de nuevo en barreras que, por lo menos desde Galicia, consideramos superadas hace mucho tiempo. Por lo tanto, no es pura involución, no se puede llamar involución al progreso y no podemos dejar de llamar líneas rojas a lo que consideramos que son líneas rojas. He escuchado con mucha atención la intervención del presidente aragonés. Tiene todo derecho a exponer sus ideas. También debería escucharlas de los demás, del mismo modo que lo hice yo y lo van a hacer el resto de mis compañeros. Agradezco su claridad y mucho más su presencia frente a sonoras ausencias. Algunos hablan mucho en otros lugares, pero en el momento de hablar aquí, desaprovechan la oportunidad de ser coherentes y valientes en los lugares donde es necesario hacerlo. Y creo que este es el lugar para hacerlo. Yo, señorías,
No estoy aquí hoy para hablar en contra de nadie, ni para impedir nada, y mucho menos en contra de ninguna comunidad autónoma, por supuesto. Entiendo que no fui convocado para ello, y los gallegos no me permitirían venir aquí con ese fin. Vengo aquí a representar, como los demás presidentes, a las personas que viven en su territorio, a las nacidas allí, a las que decidieron vivir allí y a las que de una forma u otra están directamente relacionadas y preocupadas con todo lo que está ocurriendo. Los gallegos y las gallegas no queremos estar por encima de nadie ni ser más que nadie. Pero por eso mismo tampoco vamos a admitir que nadie pretenda eso, estar por encima de los demás. Y sobre todo no vamos a permitir que nadie, por intereses personales de su gobierno, permita que algunos puedan aspirar a eso. Ningún presidente, ningún representante público tiene derecho a gobernar contra nadie, ni contra la ley de la Constitución, ni contra nuestros territorios, ni contra los demás territorios. Es una equivocación pensar que lo que hacemos en nuestro territorio no afecta al resto de los territorios de nuestro país común, que es España, y del que todos formamos parte. Es un error, por lo tanto, no querer escuchar lo que dicen los demás. Es un error intentar acallar la voz de quien piensa distinto. Incluso me gustaría que estuviera aquí el presidente de Cataluña para que lo escuchara las inquietudes de los que también viven en su territorio, muchos de ellos también de origen gallego. También me gustaría escucharlos a ellos, a los catalanes en Galicia, que nunca serán extranjeros, lo tengo muy claro. Y como representante ordinario del Estado en Galicia, lo que pasa en el resto de España a mí me afecta y es de mi incumbencia. Porque además, señorías, el día que seamos insensibles a lo que ocurre a unos cientos de kilómetros de nuestra casa, solo por eso, porque no está pegado de donde estamos, porque no es nuestro asunto, ese día la solidaridad entre territorios que nos da la razón de ser, que nos mantiene unidos como país, desaparecerá y será casi imposible, por no decir imposible, recuperarla. Por lo tanto, señorías, haremos todo lo posible desde Galicia para que eso no sea así, y para eso estoy aquí hoy hablando en nombre de todos los gallegos, los que me votaron y los que no, los que piensan como yo y los que no. Señorías, en Galicia llevamos años construyendo un modelo basado en la estabilidad política y centrado en el bienestar de los gallegos y las gallegas. Trabajamos para ofrecer esa estabilidad y la valoramos. Es el mejor marco para que cada uno pueda desarrollarse. Los políticos estamos para eliminar obstáculos, no para ponerlos. Y la unidad de Galicia dentro de España. Piense como piense cada uno, hable lo que hable, decida lo que decida, opine lo que opine. Yo creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, en Galicia y con respecto al resto de España. Y eso nos obliga a gobernar con responsabilidad y teniendo en cuenta que después, detrás de nosotros van a venir otras generaciones que no tienen por qué pagar las consecuencias de nuestros errores. Y con esos principios nos queremos relacionar con el Gobierno de España y con las demás comunidades, las que son del Partido Popular y las que no lo son. Relacionarnos desde la lealtad, eso sí, no desde la sumisión. No hemos forzado jamás desde Galicia las costuras del Estado y, por supuesto, no vamos a forzarlas. Pero también, precisamente por eso, nunca vamos a dejar de reclamar lo que creemos que en justicia nos corresponde. Todos tenemos derecho a reclamar y todos tenemos derecho a pensar que el resto también puede hacerlo. Y precisamente por eso Galicia, que es una de las 3 comunidades, nacionalidades históricas, está permaneciendo muy atenta a esa redefinición territorial del modelo de España. Interesada, siempre es interesada cuando se hace unilateralmente, cuando se hace con mucha urgencia y siempre pretendiendo que la ganancia de unos sea a costa de otros. Y liquidar la España autonómica no es un precio aceptable en Galicia que haya que pagar para sumar una mayoría parlamentaria. La igualdad entre todos los españoles, por lo tanto, también la igualdad de todos los gallegos, costó décadas consolidarla, señorías, no puede entrar ahora en subasta a cambio de cálculos que además son a muy corto plazo. Y además que nadie se confunda, aquí está en juego mucho más que el futuro personal y político de nadie. Está mucho más en juego que la obsesión de alguien por mantenerse en el poder. Aquí lo que está en juego es el futuro de España y el futuro de España también es el futuro de Galicia y del resto de las comunidades autónomas. Y sobre una mesa de negociación de la que no se nos está contando nada
interesadamente no se nos está contando nada, no sabemos lo que está pasando, lo que sí que sabemos es que nos afecta y nos afecta muy directamente. Y de eso también hay que hablar aquí, de lo que nos pasa a todos, no solo de lo que le pasa a uno. Nos incumbe tan directamente que tras años de gestión razonable por parte de la Xunta de Galicia, gestión con sentidiño, como decimos en galego, ahora se pretende que los gallegos y el resto de comunidades autónomas asuman vía mutualización, no otra cosa es condonar deudas, lo que se debe en otros lugares donde consideraron que se podía gastar sin ningún problema porque ya se pagaría otra vez entre todos. Y nos afecta también muy directamente que el Gobierno central, que lleva años evitando sentarnos a todas las comunidades autónomas en una conferencia sectorial para hablar de financiación, de la financiación de todos con los recursos de todos, donde todos deberíamos ceder para que todos saliéramos beneficiados, ese mismo Gobierno que no ha sido capaz de darnos a estas alturas, ayer Galicia aprobó su presupuesto sin saber el techo de gastos, sin saber las entregas a cuentas, sin saber el objetivo de déficit, ese mismo Gobierno está ahora dispuesto a abonar, o eso se nos dice, insisto, casi clandestinamente, casi nos tenemos que enterar, preguntándolo 1000 veces, se nos dice que está en negociación abonar, y esto hay que decirlo así, cantidades astronómicas de supuestas deudas históricas y condonación de deudas que todos tendremos que pagar. Y yo también quiero hablar de eso aquí, y he venido a hablar aquí al Senado, a la Cámara de Representación Territorial, de algo que le afecta a Galicia muy directamente. Hemos escuchado en las últimas semanas al presidente del Gobierno en funciones asociar esa negociación que se está produciendo, evidentemente, con la generosidad. Pues yo tengo que decirle al presidente del Gobierno, como presidente de Galicia, que la única generosidad de la que uno puede hablar de forma unilateral es la que se practica con lo propio y no con lo ajeno, y sobre todo cuando lo ajeno es lo de todos los demás, y todos los demás tenemos derecho a eso. Y por lo tanto, tengo que decir, y voy rematando, señora presidenta, que estas desigualdades no se producen, por supuesto, solo en el ámbito económico, pero se producen también en el ámbito económico. Se extienden al trato político y al trato jurídico. No todos estamos siendo tratados de forma igual. Me parece escandalosa, y quiero decirlo aquí, la manga ancha, esa voluntad decidida de retorcer la Constitución para justificar lo que haga falta. Ciertas cosas que todos sabemos que no caben en la Constitución, se están haciendo enormes esfuerzos, lo que haga falta, para decir que sí. Y al mismo tiempo estamos viendo en Galicia la férrea, la implacable ortodoxia con lo que se analiza con lupa, lo que sale del Parlamento autonómico, lo que aprobamos en el Parlamento en el ámbito de nuestras competencias. Sin ir más lejos, la Ley de Ordenación del Litoral acaba de ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España, sin previo aviso, basado en informes que casi 10 días después no se nos han facilitado, sin ningún intento de negociación, con calificaciones por parte de algún alto cargo del Gobierno central de que eso era una declaración de independencia, con la que está callando, dicen eso de Galicia. Tanta mansedumbre en algunas cosas y tanta mano dura con otros. Yo vengo aquí a denunciar eso también, señorías. Y por lo tanto, vamos a seguir defendiendo desde Galicia un autonomismo responsable, una España en la que quepamos todas las comunidades autónomas. Que tenga en cuenta que por encima de intereses particulares van a estar siempre los generales, los de todos, también los de Cataluña y los de Galicia y los de Andalucía, los de todas las comunidades autónomas que formamos parte de este país. Y después del regate corto hay que tener en cuenta que siempre viene el largo plazo, siempre, eso es inevitable. Y hacer buena política es saber planificarlo y preverlo. Y la aritmética parlamentaria nunca puede ser más importante que el sentido de Estado. Es Galicia una tierra abierta y universal. No se acaban nuestras inquietudes, ni siquiera nuestras fronteras, porque los gallegos viven en muchísimos sitios al cruzar el E o el Padornelo o al cruzar a Portugal. Eso, al final, es una visión cortoplacista. Y, por lo tanto, el egoísmo nunca va a ser la fuerza motriz con la que Galicia entiende su posición en España y en el resto del mundo. A mí me gustaría que el futuro modelo territorial, el que tenemos que darnos entre todos, el que venimos a discutir aquí, no nos obliga a escoger. No nos obliga a escoger entre Galicia y España. No queremos esa elección. No nos obliga a escoger en que quién tiene que ganar, si Cataluña, si Madrid, si Andalucía, si Baleares, si Navarra, para que otros pierdan. Deberíamos hablar para que todos intentásemos ganar. Aquí se trata de avanzar en armonía, darnos unas bases políticas,
legales y financieras que blinden la igualdad, que todos aceptemos y en la que todos creamos. Pero para eso hace falta multilateralidad. La bilateralidad es precisamente lo que impide llegar a ese fin. Por lo tanto, y termino ya, me gustaría aprovechar esta comparecencia para pedir que no sea la última. Creo que aquí es donde hay que hablar, creo que aquí es donde hay que decir las cosas. Nos puede gustar más o menos lo que escuchemos. Podemos estar más o menos de acuerdo con lo que se nos diga. Eso sí, insisto, todos deberíamos escucharnos. No soluciona nada hablar, que está muy bien, pero no querer saber lo que tienen que hablar los demás. Creo que sería muy positivo. Estoy convencido, señorías, de que la política autonómica tiene que ser un elemento de unión, el elemento de unión fundamental en este país que compartimos. Todos los discursos que alimenten la división, todos los discursos que piensen que lo importante es lo que pasa en un territorio y todo lo demás no tiene ninguna importancia, todos esos discursos al final lo que provocan es resentimiento, lo que provocan es falta de comunicación y lo que no llevan es a ninguna solución. Esos discursos no pueden ser los nuestros, no va a ser el discurso de Galicia en ningún caso. Para que esos discursos sean siempre parte del pasado, para que no vuelvan una y otra vez cíclicamente, necesitamos que nada, señorías, absolutamente nada, ni siquiera, y eso especialmente, los cálculos políticos a corto plazo, egoístas y personalistas, les concedan la razón que sinceramente creo que nunca tuvieron. Muchas gracias. Muchas gracias.